La mayor parte de la gente entiende que como no es famosa o poderosa, sus datos personales no tienen importancia. Es decir, mi foto ahora de pronto está alimentando una base de datos de una IA y yo no había decidido hacerlo. Cogen información de las redes sociales para decidir si te dan un préstamo o no. Que porque tú hayas publicado fotos de un viaje a India te digan que no te dan el préstamo porque gastas mucho en viajes. No introducir datos personales y siempre, siempre, siempre corroborar las fuentes. Actualmente en Europa estamos básicamente como pioneros en el proyecto de regular la inteligencia artificial y como en otros sentidos, por ejemplo con el RGPD y con otras normativas de cumplimiento, se espera que en ese sentido seamos un poco como potencia legislativa y que podamos exportar, por así decirlo, todos estos principios que hemos regulado y todo este debate legal, ¿no?, que se ha abierto en cuanto a la IA a otros países. Entonces queda por ver un poco hasta dónde podemos llegar en ese sentido. Y por otro lado, sí que es verdad que a raíz de la regulación de la IA ha salido como el debate de, oye, ¿hay que regular, no hay que regular? ¿Cómo podemos regular pero sin desincentivar la innovación? Y todas esas cosas que están en la palestra, al ser nosotros los pioneros, efectivamente puede que tengamos que hacer reajustes y cambiar ciertas cosas en la normativa, pero ya con haber abierto ese debate y haber intentado regular todas estas cuestiones, al final vamos a estar pasos por delante en comparación con otros países y sobre todo de cara a ver qué retos van a poder surgir y cómo los vamos a enfrentar. Entonces, bueno, estamos en un momento muy bonito y a la vez frente a un reto muy grande y bueno, pues un poco ese es el panorama. Y luego en España, por otro lado, ya tenemos ya está montada la Agencia Española de Inteligencia Artificial, la ESIA. Por otro lado, la AEPD ya puede empezar a multar en base al tratamiento de datos y conforme al reglamento de IA. Y sí que sé también que se están empezando a montar los espacios de datos para los sandboxes que llaman para las pymes, para la innovación. Se están creando grupos de trabajo para aterrizar la normativa a los distintos sectores regulados. Y se han nombrado 22 agencias de supervisión, o sea, autoridades de supervisión del mercado que van a estar centradas también en resolver problemas de IA. Ahí, por ejemplo, queda el ver cómo garantizamos la seguridad jurídica y la coherencia entre los distintos pronunciamientos de todas esas autoridades. Esos son un poco los retos. Y bueno, por otro lado también tenemos el anteproyecto de ley, que todavía no ha salido, pero estamos en ello y se espera que dentro de poco pues se apruebe. Hay dos partes, ¿no? Por un lado podemos hablar a nivel legislativo, a nivel legal, de cómo coordinamos normas como la protección de datos, el RGPD, o cómo hacemos para trasladar todos los principios de propiedad intelectual industrial a una era en la que no son los seres humanos muchas veces los que crean esas obras. Ahora mismo creo que era OpenAI, había lanzado una película hecha íntegramente con inteligencia artificial, pero en la mayoría de los sistemas no se protegen las obras creadas por sistemas de inteligencia artificial, solo las que están creadas por humanos. Por otro lado, en protección de datos, pues vemos que, oye, habíamos legislado para principios como el de minimización de datos, que se utilicen solo los datos necesarios, y claro, eso choca mucho con el hecho de que para entrenar una IA y para que efectivamente no haya sesgos, sea una IA eficaz, que los parámetros sean ajustables y demás, tiene que haber un uso de cantidades masivas de datos. Entonces, ¿cómo compaginamos el principio de limitación con esa necesidad de obtener datos de todas partes? Y a la vez, ¿cómo conseguimos recoger todos esos datos de forma que sea legítimo? Es decir, pues cómo informamos de que eso luego va a ser para entrenar IA, hasta qué punto podemos determinar a priori todas las finalidades con las que vamos a utilizar esos datos o hasta qué punto vamos a entrenarlos. Entonces, bueno, pues ahí hay muchísimos debates que abrir y muchísimas cuestiones que empezar a aterrizar, pero sobre todo yo diría que al final es el tema de la protección de datos y de ver cómo podemos garantizar la protección de datos y a la vez garantizar una IA que no esté sesgada, que no le falte efectividad, que sea efectiva, que sea útil, ¿no? Y un poco eso es lo que tenemos: protección de datos, propiedad intelectual, y a nivel de derechos fundamentales, pues efectivamente que la IA, al automatizar ciertos procesos que siempre habían hecho humanos, garantizándose en principio que se cumpliera la normativa, que se cumplieran los derechos fundamentales, ¿cómo hacemos para trasladar al modelo
esa capacidad ética del ser humano y esos principios que habíamos introducido en nuestra sociedad. ¿Y qué responsabilidades tienen las grandes empresas que desarrollan inteligencia artificial? Has hablado de OpenIA, Meta sabemos que también desarrolla inteligencia artificial, Google, ¿qué responsabilidades? Para empezar, tienen que ser muy transparentes en cuanto a los modelos que utilizan, en cuanto al entrenamiento, qué datos se han utilizado, para qué, cómo. Y aquí, por ejemplo, queda por ver cómo conjuga eso con el secreto empresarial de las empresas. Hasta qué punto Google debe dar código fuente o no debe dar el código fuente si es un secreto empresarial. Hace nada, unos días, salió una sentencia en la que se obligaba a la administración pública a ser transparente y facilitar los modelos y el funcionamiento de los modelos que habían utilizado de inteligencia artificial para determinar quiénes tenían derecho al bono social, bono eléctrico social energético, perdón. Entonces, bueno, pues ahí, por ejemplo, el tribunal dijo, no, como sois administración, vuestros modelos tienen que ser muy transparentes y tenéis que facilitar toda la información necesaria para que la persona entienda cómo se ha tomado la decisión respecto de si es merecedora, por así decirlo, de ese bono social o no. Entonces, bueno, pues ahí ya te digo, queda luego en Google, en Meta, hasta qué punto van a querer ellos dar todas esas explicaciones y si van a ser suficientes. Y también la complejidad de esas mismas explicaciones, hasta qué punto, por mucho que expliques lo que es un modelo, un código fuente o cómo funciona la IA, la gente va a ser capaz de comprenderlo sin tener un conocimiento reglado, por así decirlo, una carrera o esté especializado en ese sector. Entonces, bueno, pues ahí hay muchos retos también en cuanto a la transparencia, sobre todo. Se ven dos factores, y es el uso descontrolado de la IA en las empresas y luego el uso personal de la IA. En cuanto al uso personal de la IA, por ejemplo, no hay más que ver todas las noticias que han salido sobre deepfakes, sobre utilizar fotos de menores para cosas horribles. Lo que puedes ver es que por un lado las personas cuando utilizan ChatGPT pues introducen imágenes con amigos, datos personales de gente, oye, un papel en el que he escrito nombres de un montón de personas o un contrato en el que aparecen nombres, todo eso es vulneración de la protección de datos de esas personas. En el ámbito, podemos decir, doméstico, no tiene incidencia el RGPD, pero sí que tiene incidencia en la medida en que puedes estar vulnerando derechos de otros sin darte cuenta. Un ejemplo, pues hace poco un amigo subió a ChatGPT una foto nuestra para hacer que la cambiara a ¿cómo se dice?, a este modelo de... sea un dibujo. El caso es que en ese caso yo no había dado el consentimiento para que eso se hiciera. Es decir, mi foto ahora de pronto está alimentando una base de datos de una IA y yo no había decidido hacerlo. Ahí queda por ver mucho, o sea, queda por hacer mucho de concienciación, de decir, oye, en el momento en el que estás introduciendo estos datos, si son tuyos te pones a ti en peligro, si son de otros, además, pones a otros en peligro muchas veces. Entonces, bueno, pues ese es por el lado doméstico, ¿no?, por el lado personal. Y luego en las empresas vemos que cada vez hay más usos completamente descontrolados de la IA, desde un administrativo que a lo mejor introduce un Excel con datos para que la IA haga conclusiones, a un profesor que a lo mejor corrige con ChatGPT el examen de un alumno, o un departamento de recursos humanos que utiliza Gemini o Copilot para analizar el currículum de una persona desde su fotografía y cosas que puedan tener en cuenta de cómo mira o del rostro y demás, a temas que ya incluso, o sea, a más temas que incluso tengan muchísima menos incidencia en cómo va a trabajar esa persona, pero que sean determinantes a la hora de contratarle. Entonces, bueno, pues en ese sentido, además, dentro de las empresas, ahí sí entra el RGPD y entra el RIA, el reglamento de IA, y pueden ser multadas. Si un abogado, por ejemplo, se está viendo utilizar ChatGPT para buscar sentencias, no las corrobora, no corrobora las fuentes y lo introduce en un escrito para un juzgado, ya se ha dado que ese juzgado, analizando las sentencias que aparecen, se da cuenta de que son inventadas porque ha sido una alucinación de la IA. ¿Y ahí qué hacemos? Porque el que sale más perjudicado es el cliente en ese sentido. Y en otros muchos sectores se puede ver, ya te digo, médicos que a lo mejor introducen información confidencial o que determinan un diagnóstico en base a la IA y a lo mejor ese diagnóstico era completamente erróneo. Y el tema de la responsabilidad, hasta qué punto es responsable la persona que lo utiliza, la empresa
o el proveedor en la medida en que el modelo no fuera correcto. Bueno, pues hay muchísimo, hay por donde pillar. Por la parte de las empresas, yo diría que, para empezar, rodearse de un equipo multidisciplinar que consiga crear sinergias, olvidarse de esa forma de compartimentar cada aspecto de la IA, es decir, IT, la parte de IT tiene que colaborar muchísimo con legal, pero legal también tiene que entender a negocio y negocio tiene que acudir a legal, a IT, a seguridad de la información cada vez que tenga una nueva idea, un nuevo proyecto. Es decir, crear sinergias y entender que esos departamentos que están para apoyar pueden ser un cinturón de seguridad para cualquier proyecto, porque un proyecto fuera de la legalidad o fuera de los límites de la ley está condenado a fracasar. Entonces, ese es uno de los consejos que doy. Y luego, por otro lado, dar pasos firmes, pero entender que al final no se trata de activar Copilot y ya está. Para activar Copilot, primero tiene que haber una gobernanza de las bases de datos con las que se integra, una formación de los empleados, repensar toda la organización y el trabajo dentro de la empresa. Véase, pues cambian roles, cambian responsabilidades, cambian funciones. Entonces, en ese sentido, concienciar, formar y tener una cultura de cumplimiento clara de, oye, ¿para qué queremos la IA? ¿Cómo vamos a utilizarla? ¿Y qué es lo que no estamos dispuestos a delegar? ¿O qué riesgos no estamos dispuestos a asumir en el uso de la IA? Y por otro lado, a nivel personal, no introducir datos personales y siempre, siempre, siempre corroborar las fuentes. Pues fíjate que aquí creo que que se podría hacer más, hay área de mejora en cuanto a cómo transmitimos el peligro que puede conllevar el uso de los datos personales. La mayor parte de la gente entiende que como no es famosa o poderosa, sus datos personales no tienen importancia, y en realidad son esos datos personales los que más importancia tienen, por lo que dices, porque al introducir fotos en Instagram o publicar posts en X o en cualquier otra red social, en Facebook, lo que estamos haciendo es dar a los algoritmos datos con los que nutrirse, y luego todos esos datos nos van a devolver en forma de decisiones, de cómo nos presentan la realidad, de hasta qué punto nos informan de una cosa o nos dan información sobre una cosa y no sobre otra. Es decir, al final no se trata de que, oye, se publiquen tus datos y de pronto te vuelvas famoso, poderoso o lo que sea, sino porque seas famoso o poderosa y alguien quiera publicar esos datos, sino que se trata de que esos datos se utilizan de forma muy oscura muchas veces o poco transparente para fines que no tenemos ni idea de cuáles son. Y muchas veces luego eso redunda en que se tomen decisiones injustas hacia nosotros. Por ejemplo, ya se han dado casos de, oye, empresas que cogen información de las redes sociales para decidir si te dan un préstamo o no. Pues hasta qué punto, oye, no es completamente desproporcionado que porque tú hayas publicado fotos de un viaje a India te digan que no te dan el préstamo porque gastas mucho en viajes. Es decir, todas esas cosas cobran cada vez más sentido. Y luego también el tema de los deepfakes. Al final los deepfakes funcionan porque se realizan en base a saber todos los intereses de la sociedad, los miedos de la sociedad y lo que a la sociedad le preocupa. En el momento en el que sabes que a millones de personas le preocupa Donald Trump y haces un deepfake de Donald Trump para conseguir que esas personas se levanten contra él porque tienen miedo, porque están asustadas, ya estás utilizando todos esos datos personales para realizar una manipulación, que luego además puede tener muchísimas consecuencias, ya no solo a nivel tecnológico, sino lo que se ve es que a nivel personal y a nivel social, de, oye, manifestaciones, problemas de gobernanza. Es decir, cada vez hay más problemas y no se derivan de que tengamos los datos de gente determinada concreta que tiene determinado poder, sino de que tenemos muchísimos datos de millones de personas, que en sí mismos un solo dato no va a servir de nada, pero que si los hacemos en conjunto y hacemos estadísticas y tomamos decisiones en base a ellos, ahí se pueden dar muchos problemas. O sea, que podemos entender que los datos actualmente tienen más valor incluso que el oro, ¿no? Sí, definitivamente, pero definitivamente. De hecho, ahora se conoce la sociedad hoy en día como la sociedad de la información. O sea, se ha visto que la información es esencial, desde para planes de negocio y para entender si es viable un proyecto, hasta precisamente para temas de publicidad. Es decir, a Google le sancionaron porque sus algoritmos de SEO-SEM, de cómo mostraban la publicidad en Google, eran poco transparentes, y en ese sentido, pues oye, hay que ir viendo, pero
pero sí que es verdad que los datos personales de las personas cobran muchísima importancia y valen muchísimo más que el oro o que efectivamente claro, muchísimos metales nosotros... pesados. Pues es que el catálogo es amplísimo, tú ten en cuenta que se cogen datos incluso de los píxeles que pulsas, de la publicidad en la que marcas, es decir, ya no se trata solo de, oye, el color de pelo, el nombre, el apellido, con quién puedas estar relacionado en redes sociales y la información, es decir, se trata de que si pulsas un anuncio y no otro, ya estás dando a la empresa un dato personal, o no personal, pero normalmente personal porque se puede asociar a ti, que ella va a utilizar. Es decir, pues oye, mira, es que la gente pulsa muchísimo este tipo de publicidad. Bueno, pues ahora de pronto se presenta ese tipo de publicidad a todo el mundo, una cosa se hace famosa de la noche a la mañana porque millones de personas han pulsado un anuncio y entonces ese anuncio empieza a aparecer en más y más pantallas. Es decir, hay infinidad de datos y de todos los datos se pueden sacar más datos y metadatos, es decir, ya no se trata de eso lo que te digo, del nombre, apellido, dónde vives, domicilio, que efectivamente eso tenemos que tener mucho cuidado donde lo publicamos, se trata también de cómo interactuamos con las redes sociales, de cómo interactuamos con Internet. Esos datos hoy en día valen oro. Pues a nivel usuario hay una cosa que el reglamento obliga y es lo que se conoce como la alfabetización, que no deja de ser la formación y concienciación. Es esencial, es decir, al final de lo que se trata, lo que yo creo que es esencial es que la gente entienda qué está utilizando, los riesgos que se derivan de la utilización y hasta qué punto pueden estar expuestos. Y cuando sepamos todo eso y cuando nos demos cuenta, seamos conscientes en base a formarnos, a informarnos, creo que muchos riesgos se van a mitigar por el propio hecho de que nosotros seamos conscientes de que existen. Y luego, por otro lado, en las empresas volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Es decir, formación también, tener una cultura corporativa clara y saber lo que queremos y cómo lo queremos respecto de la IA y qué es lo que estamos dispuestos a dar y lo que no estamos dispuestos a ceder. Bueno, pues muchas gracias, Carla.